Hola y bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Jackie y para esta lista estaremos viendo esas leyendas urbanas cuyas macabras historias tienen un origen real en el cual fueron inspiradas. Las expresiones de sus rostros eran de un terror indescriptible. Al pedir ayuda a los investigadores y arribar al lugar, notaron primeramente que las cerraduras no habían sido forzadas. Para este top nos estaremos fijando solo en esos casos donde los crímenes hayan sido comprobados o involucren a personas cuya existencia haya sido documentada. Felicitas Guerrero. Su fantasma ronda por este sitio y que en determinadas épocas del año las niñas casaderas vienen aquí y dejan cintitas de colores con esquelitas pidiéndole a Felicitas por la felicidad. Una de las mujeres más bellas y ricas de la Argentina del siglo XIX protagonizó una trágica historia que marcó a la aristocracia porteña. Nació en Buenos Aires en 1846 y a los 18 años se casó con Martín de Álzaga, un hombre mucho mayor y extremadamente rico, aunque su esposo falleció poco después, dejando a Felicitas viuda y como una de las mujeres más codiciadas y adineradas del país. Existió realmente. Sí, claro. También descansa en el cementerio de La Recoleta. Y ya la historia de por sí es una novela, no una leyenda, es una novela, porque realmente, pobre chica. A pesar de sus pretendientes, Felicitas finalmente se enamoró de Samuel Sáenz Valiente. Sin embargo, Enrique Ocampo, otro aspirante que había sido rechazado, no soportó la idea de perderla. Ocampo llegó a la casa de los Guerrero en el barrio de Barracas con la excusa de devolver unas cartas. Tras la discusión, Ocampo le disparó a Felicitas por la espalda, causándole una herida fatal. Ocampo falleció un instante después, según se cuenta, asesinado por los parientes de Felicita que espiaban la escena. Le arranca el revólver a Enrique Ocampo, se lo pone en la boca y dispara. Y le vuela el cráneo. Esta es la pistola que mi abuelo tenía que conservar y que la policía no debía encontrar. Después de su muerte, sus padres construyeron la iglesia de Santa Felicitas en su honor. La leyenda que rodea su historia dice que su fantasma aparece en la iglesia y las mujeres que buscan suerte en el amor atan pañuelos en las rejas del lugar, esperando verlos húmedos por las lágrimas de Felicitas, lo cual sería un buen augurio. La Hacienda San José. Se escuchó como si arrastraran algo. Yo pensé que era el aire. No. Y se escuchó hacia donde está la zona de las habitaciones. La Hacienda San José, ubicada en el distrito del Carmen en Chincha, Perú, es uno de los lugares más emblemáticos de la región debido a su historia ligada a la esclavitud y las leyendas que la rodean. Construida en 1688 por la familia Muñatones y Salazar, esta hacienda fue uno de los centros de producción de azúcar y algodón más grandes del país, utilizando mano de obra esclava traída de África. Para el siglo XVIII, la hacienda albergaba cientos de esclavos que trabajaban en condiciones inhumanas. Catacumbas fueron exclusivamente construcciones realizadas para trasladar a los esclavos africanos desde el puerto de Tambo de Mora, de donde desembarcaban los esclavos, hasta las haciendas. Uno de los aspectos más oscuros de la hacienda es la existencia de un vasto sistema de túneles subterráneos de más de 34 kilómetros, conectando la hacienda con el puerto. Estos túneles eran utilizados para el tráfico ilegal de esclavos, y se dice que, debido a las pésimas condiciones, muchos murieron y sus cuerpos fueron abandonados en los túneles. Varios hechos trágicos e históricos de la época han alimentado historias de fantasmas y almas en pena que supuestamente vagan por los túneles y la hacienda hasta el día de hoy. Los visitantes reportan haber visto figuras fantasmales y escuchado gritos en los pasillos y túneles subterráneos. La Dama del Molino. La leyenda de la Dama del Molino se origina en Namiquipa, Chihuahua, y está relacionada con la tribu indígena de los Conchos, que habitaba esa región antes de ser invadida por los españoles.
La protagonista de esta historia es Margarita, una mujer indígena que fue bautizada con ese nombre por los evangelizadores, y la cual estaba enamorada de un joven de su tribu de nombre Marcos. Su nombre proviene de que ellos vivían, recolectaban y cazaban a orillas del río Conchos, el río principal de la entidad. Por su parte, un soldado español, Rogelio, se obsesionó con ella. Rogelio engañó a Marcos para que lo acompañara en una expedición, y al regresar solo, Margarita sospechó que lo había asesinado. Ella juró esperarlo para siempre. Rogelio, enfurecido por el rechazo constante de Margarita, finalmente abusó de ella. Margarita se arrojó al río, quitándose la vida. Desde entonces su espíritu aparece en la zona, aterrorizando a quienes la ven, aunque algunos dicen que también protege a ciertas personas. Mayormente es una mujer descalza, vestida de blanco, que por toda esta zona se les aparece. Don Juan Manuel. Sin embargo, se dice que en esos vidrios y en esas ventanas que alcanzas a ver entreabiertas y un poco rotas, se alcanza a ver el paso de una presencia constantemente. La leyenda de Don Juan Manuel gira en torno a un hombre adinerado y de poder que llegó a México en 1612. Frustrado por no poder tener un hijo, decidió entrar al convento de San Francisco. Sin embargo, mientras estaba ausente, rumores llegaron a sus oídos de que su esposa le era infiel, lo que lo llevó a un estado de desesperación. En su afán de venganza hizo un pacto con el diablo para descubrir al supuesto amante, con la condición de matar al primer hombre que viera cada noche a las 11. El mismo demonio le dijo que a las 11 de la noche pasaría por fuera de su casa el presunto amante de su esposa. Al tener en cuenta esto, Manuel mataba a quien pasaba por su casa a esa hora, para así tratar de eliminar ese supuesto amorío. Don Juan Manuel siguió asesinando a inocentes hasta que, cegado por su furia, mató a su propio sobrino. Al darse cuenta de lo que había hecho, buscó redención, pero una mañana apareció muerto bajo misteriosas circunstancias en octubre de 1641, tras cumplir con una penitencia impuesta por un monje. Desde entonces su espíritu sigue vagando por la calle Uruguay, donde pregunta la hora a quienes se cruzan con él. El estrangulador de Tacuba. Después de asesinar en tan solo 23 días a 4 jovencitas, a las que después enterró en el patio de su casa. Gregorio Cárdenas, conocido como Goyo Cárdenas, se dice fue el primer asesino serial de México. En 1942, Goyo fue arrestado por el asesinato de 4 mujeres. Las víctimas incluían a estudiantes y trabajadoras sexuales, todas asesinadas en un corto lapso entre agosto y septiembre de ese año. Cárdenas, quien intentó fingir demencia, fue apodado el estrangulador de Tacuba por la prensa. Desentierran el primer cuerpo, empiezan a desenterrar otros, pero solamente encuentran a otros 2 más. Tienen que detener la búsqueda porque se presenta una fuerte lluvia y la misma lluvia termina desenterrando a la 4ª víctima. A la fecha, a la residencia se le nombra la Casa del Árbol de Granadas, ya que en ese mismo jardín creció un árbol de esta especie, que adquirió una fama sombría debido a su conexión con los crímenes. La Casa Aranberry. Vuelve a su hogar después de un largo día de trabajo, pero al entrar, la escena es simplemente terrorífica, pues han privado de la vida a su esposa e hija. La leyenda de la Casa Aranberry está basada en un trágico asesinato ocurrido en 1933 en Monterrey, Nuevo León, que conmocionó a la sociedad de la época. Las víctimas, doña Antonia Lozano y su hija Florinda Montemayor, fueron brutalmente asesinadas durante un robo. Según la leyenda, los criminales eran personas cercanas a la familia, incluyendo a Gabriel Villarreal, sobrino de doña Antonia, quien fue identificado gracias a un loro que repetía: "No me mates, Gabriel, no me mates". Ante la insistencia de los agresores a recibir respuesta, cometieron un error. Una de sus voces fue reconocida por la dueña de la casa, pues enseguida supo que se trataba de un sobrino suyo llamado Gabriel Villarreal. Los asesinos fueron capturados y posteriormente ejecutados bajo la ley fuga, que consistía en liberarlos y luego dispararles mientras trataban de huir. Con el tiempo, la casa se ganó fama por presuntos sucesos paranormales, como gritos y lamentos que se escuchaban por las noches. Hoy en día, la Casa Aranberry es un sitio emblemático en Monterrey, inspirando libros y visitas de curiosos. Sarah Helen. Una muchacha
poseída por el vampiro, cometió innumerables asesinatos. Hartos de esto, los pobladores la mataron brutalmente. La leyenda de Sarah Helen, conocida como la mujer vampiro, tiene su origen en el puerto de Pisco, Perú. Sarah Helen Roberts fue una mujer inglesa nacida el 6 de marzo de 1872 en Blackburn, Inglaterra. La leyenda dice que fue acusada de brujería y vampirismo, supuestamente por tener una relación con Drácula, y fue condenada a muerte en su país. Sin embargo, su cuerpo fue trasladado por su esposo a Pisco, donde fue enterrado en 1913. El mito cobró fuerza cuando se afirmó que Sarah había lanzado una maldición, prometiendo regresar 80 años después de su muerte para vengarse. Este rumor generó pánico en 1993 cuando miles de personas y medios internacionales se reunieron en el cementerio de Pisco esperando su resurrección. Volverá a la vida convertida en mujer vampiro el próximo miércoles. El asunto tiene divididos a los pisqueños. Algunos piensan que esto es una broma, pero otros, tomando sus precauciones, se han premunido de crucifijos. Sin embargo, no sucedió nada paranormal y el medio gradualmente se desvaneció. La tumba de Sarah Helen en el cementerio de Pisco sigue atrayendo a curiosos y amantes de lo paranormal. El viejo del saco. Fue el jueves 16 de abril del año 1854, cerca de las 8:30 de la mañana, cuando una vecina de la población Indus nota a lo lejos un pequeño bulto que asomaba en una casucha de la calle 7. Poco a poco comenzó a acercarse solo para ser testigo de un siniestro hallazgo. Varela Pérez, conocido como el viejo del saco o el monstruo de Carrascal, es el personaje real detrás de la leyenda que atemoriza a generaciones de niños en Chile. En 1950, Varela fue arrestado y acusado de secuestrar, abusar y asesinar a un niño de 8 años en el barrio de Carrascal de Santiago. Su modus operandi, que consistía en raptar niños llevándolos en un saco, inspiró la figura del viejo del saco en la cultura popular, no solo de su país, sino por toda Latinoamérica. Midiendo 1,86 m y pesando 92 kilos, era sin lugar a duda un individuo peligroso. Varela, descrito como un hombre de aspecto grotesco, fue sometido a intensos interrogatorios antes de ser condenado. Las pruebas forenses, incluyendo muestras de cabello y uñas, lo señalaron como culpable, consolidando su imagen como uno de los criminales más temidos de la época. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. La niña caníbal del Metro Tacubaya. Fue el 7 de septiembre de 1972, cuando diversos medios de circulación nacional anunciaron en sus portadas la desaparición de Rosarito Sánchez Sierra, la niña caníbal. La leyenda de Rosarito Sánchez Sierra, conocida como la niña caníbal del Metro Tacubaya, es una de las historias más aterradoras que circulan en la Ciudad de México. Según se cuenta, Rosarito tenía solo 8 años cuando se perdió en los laberínticos túneles del metro a principios de los años 70. Desesperada y sin acceso a alimentos, la niña supuestamente se adentra en las profundidades del metro y en un acto de supervivencia perturbador, Rosarito se encontró con el cadáver de un indigente que, al ver que las ratas lo devoraban, decidió hacer lo mismo. Entonces la niña, a partir de ese tiempo que se empezó a quedar ahí dentro del metro, imitó esta parte caníbal de las ratas, por lo cual empezó a alimentarse con el tiempo y bueno, empezó a tener esta parte de canibalismo. Finalmente, el 22 de septiembre, las autoridades encontraron a la niña en un estado lamentable, escondida en los túneles de la estación Tacubaya. Según testigos, Rosarito confesó haber asesinado a un indigente para comérselo y relató los horrores que vivió en el metro. A pesar de su confesión, la leyenda añade que no fue llevada a prisión, sino a una institución psiquiátrica donde pasó el resto de su vida. Algunos afirman que murió en 2010 bajo tratamiento psiquiátrico sin haber vuelto a reinsertarse en la sociedad. ¿Y tú habías escuchado estas leyendas urbanas? ¿Conoces alguna otra que hayamos olvidado mencionar? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.